Hola, soy Sergio González Lever, en esta serie de programas que hemos titulado Veracruz, Expertos de Verdad. Les he estado comentando en estas emisiones que un grupo de veracruzanos, 198 veracruzanos expertos en todas las actividades, yo diría que posibles del ser humano, que se sentaron en mesas temáticas a tratar el tema de Veracruz, a ver cómo estamos, hacer un diagnóstico de cómo está Veracruz, y a partir de ahí estos expertos hacen propuestas, es decir, hablaron con la gente, vieron le preguntaron a su propio conocimiento, y de ahí se hizo un documento que es el diagnóstico y propuestas para solucionar los problemas de Veracruz. Va un poco por ahí la cosa. Hoy, esta noche, nos acompaña el doctor Domingo Canales. Te agradezco, Domingo, que estés con nosotros, de la Mesa de Medio Ambiente. Imagínense nada más qué tema tan interesante y tan importante, ¿no? El medio ambiente. Domingo, ¿cómo encontraron la situación del medio ambiente? Le pregunto al experto, ¿no? ¿Cómo estamos en la ecología de Veracruz, en el medio ambiente, en el cambio climático? ¿Estamos bien, vamos mal? De manera muy general, ¿no? Claro. Bueno, México ocupa el cuarto lugar mundial en biodiversidad, es decir, en número de animales, plantas y microorganismos, y porque tiene una posición geográfica muy importante, que está entre las dos regiones neoártica y la neotropical, es decir, entre Norteamérica y Sudamérica, y con toda esta vegetación y plantas que vienen del Amazonas. Y se encuentra ubicado en la Sierra Madre Oriental, entre la Sierra Madre Oriental y el Golfo de México, y Veracruz, se encuentra entre la Sierra Madre Oriental y el Golfo de México, y es el tercer estado con mayor número de biodiversidad después de Tabasco y Chiapas. Son cosas que poca gente sabe. Obviamente tiene una posición geográfica muy particular, y eso promueve una cantidad de climas diferentes, que son los que están presentes. Por ejemplo, según datos de la Conavio, Veracruz tiene alrededor de 719 especies de aves, 621 especies de anfibios, 103 especies de anfibios, 220 especies de reptiles y 191 especies de mamíferos. Esto de mosquitos, Dios. De estas 1854 especies, 139 son endémicas, quiere decir que solo existen en el estado de Veracruz, pero también 54 de estas especies se encuentran en peligro de extinción, que eso es lo que nos preocupa. Y en cuanto a plantas, a vegetación, tenemos 7.855 especies, y que son el 23% del total de las plantas que existen en México. Esto nos da una idea de la extraordinaria biodiversidad que tiene Veracruz. Ahora, en otro sentido, en espacios protegidos hay 128 espacios protegidos en Veracruz, de los cuales 19 son estatales y 15 son federales, y también hay 85 áreas privadas de conservación, ¿sí? En cambio, ¿por qué ha sucedido todo esto en el estado de Veracruz? Obviamente por las prácticas y los tipos de prácticas de agricultura, de ganadería, por la presencia de la industria, y por el clásico práctica en el campo de roza, tumba y quema. Y últimamente hay que agregar ahora los efectos del cambio climático. Pero bueno, también es importante que Veracruz, a pesar de eso, es uno de los lugares más importantes en ganadería, por encima del medio ambiente, ¿no? Y está en primer lugar Veracruz en ganadería, y también está en consecuencia de eso. Ahora, también toda esta riqueza de Veracruz, las características de sus tierras, nos da también, tiene grandes
aptitudes para la agricultura, y Veracruz es de uno de los primerísimos lugares en arroz, en caña de azúcar, de café, de cereza, de hule, de naranja, de tabaco, de limón, de piña y de sandía. O sea que Veracruz es un estado que ha sido favorecido por la naturaleza y tiene una riqueza natural extraordinaria, envidiable. Doctor, esto que me dices de que está en los primeros lugares, es cierto, pero también es cierto que aunque estamos en los primeros lugares, no tenemos una producción, la mejor producción del mundo, la mejor productividad, ¿no? Claro, existen las condiciones, Ajá. falta que se aprovechen de una manera organizada, especialmente el uso de la tecnología, el uso de la ciencia, que a través de la investigación científica promueve mejores oportunidades para desarrollar, para desenvolver toda esta serie de situaciones. Está totalmente comprobado que el uso de la tecnología, de las técnicas científicas, ayuda y colabora a mejor y mayor producción. ¿Y cómo andamos con la contaminación de bueno, aires? pues Veracruz es un territorio también con altos niveles de contaminación, obviamente producto de la industria, producto también de la agricultura y de la ganadería desarrollada de la manera que tradicionalmente se ha desarrollado en Veracruz, y además también por las grandes cantidades de basura que son producidas en las grandes ciudades y que no tienen un destino bien apropiado. Todo esto pues favorece a generar altos niveles de contaminación en Veracruz, que obviamente a través de una organización y de revisiones muy puntuales de todo lo que acontece, tienen posibilidades de recuperarse y de disminuir los niveles de contaminación. Siento que hay dos maneras. Una es la aplicación de tecnología que apunta para solucionar, remediar un montón de contaminantes, pero la otra también es la participación de la sociedad, ¿no? Que cuides la emisión de tu propia basura, ¿no? Que la dividas, en fin. ¿Qué es más importante en este sentido? Bueno, pues yo creo que van de la mano, pero es importante que la sociedad no solamente se queje, necesitamos que la sociedad participe, que se haga, que haga parte de cómo resolverlo. Y ellos, pues, ¿cómo lo pueden hacer? Pues recolectando su basura, destinándola a los sitios que la tienen que destinar, utilizando lo menos posible aquellos elementos que son tóxicos. Y bueno, creo que la comunión entre el gobierno y la sociedad es da el mejor producto que podemos tener para tener un medio ambiente sano en el estado de Veracruz. Y yo creo que en estas propuestas que emanarán del candidato a Veracruz, Yunes, podrán resolver mucha de esta problemática que tiene que ver forzosamente con el medio ambiente. Vamos a pensar una utopía posible. Gana un candidato sensible, un candidato con voluntad, un candidato con capacidad y le entra, ¿no? Y con honestidad también de decir, vamos a hacer esto, y se hace, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Ya tienes el gobierno, digamos, con la voluntad. ¿Cuáles serían las primeras grandes medidas a tomar? Bueno, las primeras grandes medidas a tomar, si pensamos en conservación del medio ambiente, es atender nuestras áreas naturales. Veracruz tiene áreas naturales protegidas importantes, como el Cofre de Perote, el Pico de Orizaba, el Cañón del Río Blanco, el sistema arrecifal veracruzano y el sistema arrecifal Lobos-Tuxpan, y la más conocida de todas nuestras áreas biológicas de importancia, que son los Tuxtlas. Nunca los Tuxtlas. Sí, entonces creo que hay que generar acciones prácticas de conservación para lograr la conservación de estas áreas que guardan la mayor biodiversidad del estado de Veracruz y gran parte de la biodiversidad del país. Finalmente, los recursos naturales, aunque estén fincados en el estado de Veracruz, son del país, es de la sociedad.
es de todo. Y Veracruz está en los primeros lugares tanto como en biodiversidad y no tanto en las acciones para conservar esta biodiversidad. Ya, ahí es donde podemos entrar. Ahí es donde podemos entrarle. Creo que, y es obligación que desde el gobierno del estado de Veracruz se generen las acciones para lograr que la conservación del medio ambiente se logre y que no siga avanzando la deforestación principalmente y la destrucción de nuestros recursos naturales que nos prestan una extraordinaria cantidad y calidad de servicios que son útiles para toda la sociedad. Se puede parar la deforestación, por ejemplo, la tala ilegal, se puede parar. Claro que se puede parar la tala. Simplemente, primero tiene que haber una disposición bien establecida de por qué no talar. Hay que hacer, los campesinos de alguna manera, que son los que mayormente talan, tienen conocimiento de qué pasa cuando se tala, pero creo que debe haber acciones para explicar a los campesinos y también para buscar soluciones, para que tengan otras fuentes de ingreso que no sean precisamente la tala clandestina. Creo que Veracruz tiene las suficientes condiciones, las áreas suficientes para poder explotar de otra manera los recursos naturales y no implementando la tala que finalmente se revierte en acciones en pro de la conservación de los recursos naturales, pero sobre todo en acciones que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con la posibilidad de las lluvias, que tienen que ver después indirectamente con la producción agrícola y ganadera, y creo que un gobierno preparado, inteligente, que está viendo las cosas al futuro, como sabemos que está preparando Pepe Yunes, pondrá soluciones para que la destrucción de nuestro medio ambiente tan rico como es el del estado de Veracruz no continúe en el ritmo en que va. Va muy mal. Vamos muy mal. Hemos perdido alrededor del más del 25% de nuestros recursos naturales en los últimos 10 años, y creo que eso es una consecuencia. ¿En 10 años? Sí, en los últimos 15 años. Entonces, es muy importante generar acciones para primero detener y luego para tratar de revertir a través de acciones que sean generadas desde el gobierno del estado obviamente no son cuestiones que se recuperan en pocos años, pero tenemos que empezar y tenemos que estar preparados para que en un mediano plazo podamos empezar a tener la recuperación de estas áreas del estado de Veracruz. ¿Y las fábricas? ¿Qué hacemos con las fábricas? Hay fábricas muy contaminantes, ¿no? Claro, hay muchísimas fábricas contaminantes en Veracruz porque durante mucho tiempo no se establecieron ninguna reglas para evitar la contaminación que producen las fábricas. Yo creo que ahora existen las condiciones para que todas las fábricas del estado de Veracruz entren a una reglamentación establecida por el estado, donde se establezcan reglas inamovibles para que la producción no genere otro tipo de destrucción, ¿sí? Entonces creo que estamos en una época moderna donde hay muchas posibilidades de generar acciones para poder disminuir los niveles de contaminación en las fábricas, en las industrias. Creo que hace falta organización y una visión de futuro para poder lograr esto, y obviamente generar acciones de convencimiento para los propietarios de las industrias y de las fábricas para lograrlo. Ser ecológico es caro, es decir, no deja de ser negocio si eres ecológico. No deja de ser negocio. Hay formas, las industrias no dejarían de producir ni la cantidad ni la calidad si ponen atención en cómo destinan los productos o los subproductos posteriores a la industrialización y cómo se pueden comunicar y establecer relaciones con el gobierno y con la sociedad para generar los destinos apropiados de todo esto que se genera a través de la producción en las fábricas, en las industrias, y en la agricultura y en la ganadería. Y me imagino que en la agricultura y la ganadería necesitamos meter mucha tecnología, ¿no? Mucha ciencia. Sí, necesitamos meter mucha tecnología, pero está todo muy avanzado.
Hay muchísimas posibilidades, hay tecnologías propias para generar una producción más saludable de bovinos, de porcinos, de aves, en fin. Ya hay mucha tecnología, hay mucho conocimiento, hay mucho desarrollo que se puede ya implantar para que fuera una costumbre en el estado de Veracruz y que también los propietarios, los agricultores y los ganaderos contribuyeran de una manera muy práctica a la conservación de los recursos naturales de nuestro estado. Bien, doctor, el tiempo se nos fue corriendo, y más con lo interesante de tus apreciaciones sobre este tema del medio ambiente, que es, pues, es vital para nuestro estado y para la vida humana, ¿no? Entonces, sí, por ahí te agradezco que te hayas acompañado. Es obvio que todo este conocimiento que vertiste de manera tan vertiginosa, ¿no? Lo edita, ¿no? Sí, claro. Pero lo que voy es que se va a tratar, si se da, te hablaba de la utopía posible, de que haya un candidato que gane la elección, parece que va a suceder, y que tenga la voluntad y la conciencia y la capacidad que entre, y yo creo que si no lo presionamos. Sí, yo creo que vamos a obtener buenos. Sí, yo creo que sobre todo que Pepe es un individuo joven, y los jóvenes han tenido mucho más acceso que nosotros a la información de por qué y para qué conservar los recursos naturales, por qué no solo usarlos de manera indiscriminada, ¿no? Entonces creo que ya él pertenece a una generación que está muy enterada y que está también decidida de manera natural a actuar en favor de la conservación. Entonces, bien, les agradecemos su atención en esta emisión de Veracruz, Expertos de Verdad, y seguimos con la próxima. Muchas gracias. No, espero que quede muy bien, que les haya